Bienvenidos a Entorno Económico, el espacio en el que le damos respuesta clara a los problemas económicos de todos los venezolanos. Hoy, como siempre, estamos con Antonio Paiva, profesor economista. ¿Cómo está? Hoy tenemos al profesor Paiva. Quisiéramos que nos dé una clase específicamente sobre el tema de los precios del petróleo. Cualquier persona que se enfrenta a un noticiero económico, a una página de referencia sobre temas económicos, verá siempre las referencias a los precios del petróleo y parece un poco unos números que están en chino, que es difícil entenderlos en la dinámica petrolera, en la dinámica económica de cualquier país, y quisiéramos que usted nos dé una clase, unas nociones sobre precios del petróleo. Bien, los precios en cualquier economía, en cualquier producto, no son sino el resultado de la interacción de los compradores, que es la demanda, y de los vendedores, que es la oferta. Okay. En todo mercado donde no intervienen distorsiones, como el gobierno o como la existencia de organizaciones que puedan controlar bien la oferta o bien la demanda, lo que se llama el monopolio o el oligopolio, el monopsonio o el oligopsonio, que es desde el punto de vista de los compradores. Okay. Siempre el precio no es sino el reflejo de lo que está ocurriendo en ese mercado. En el caso particular del petróleo, pues hemos observado en los últimos años un derrumbe en el precio. Específicamente en los 3 últimos años ha habido un precio muy alto que estuvo en torno a los 92, 95 dólares. Luego una caída a términos bastante bajos, por el orden de los 40, 45 dólares, y este año ha estado en torno a los 50, 54 dólares. Okay. Hay unos marcadores que son el Brent, que es la cotización del petróleo del Mar del Norte, Okay. el que básicamente se utiliza en Inglaterra y en Europa. Está el West Texas, que es la referencia del petróleo norteamericano, y está el marcador de la OPEP. Estos son los más conocidos, los más destacados. Okay. Existen otros, incluso en Venezuela, el Tijuana, el Bachaquero, fueron cuando la época gloriosa de los altos precios del petróleo en la década de los años 70, marcadores a nivel internacional, y la fuerza que tenían los productores era tal que se registraban en los contratos como una referencia. Okay. Lo importante es señalar que para un país de la OPEP, y en particular para Venezuela, en donde su ingreso fiscal, es decir, lo que le entra al país por concepto de venta de petróleo, es determinante para el desenvolvimiento de la economía, pues los movimientos de los precios son una variable fundamental para la toma de políticas públicas, para la toma de decisiones y para el comportamiento en general de toda la economía. Para un país no petrolero, la determinación de los precios del petróleo, alguien que quiere comprar petróleo, un gobierno que no lo produce, puede elegir entre estos tipos de petróleo, o sea, ¿esos son tipos de petróleo o precios de referencia? ¿Cómo se hace la compra? Precios de referencia. En realidad, los mercados, las negociaciones son bien complejas, porque allí hay que ver la calidad del hidrocarburo. Okay. Puede ser más liviano, puede ser más pesado, lo que se llaman los grados API. Okay. Puede tratarse de negociaciones que tienen que ver con la cercanía al quien está suministrando el petróleo, Okay. a pesar de que los enormes y grandes tanqueros pues, pueden movilizar volúmenes muy importantes, y por supuesto la asiduidad o la constancia de un cliente con respecto a su proveedor, que siempre trata el país o las empresas de los países que adquieren petróleo de buscar un proveedor confiable, un proveedor seguro y un proveedor que le dé un tratamiento comercial en cuanto al pago de la factura petrolera acorde con lo que son las normas del mercado, que están normalmente entre
o bien cash de contado, que se consigue un mejor precio, o bien a 30 o a 60 días, que es lo normal en este tipo de mercado. Desde el punto de vista de lo comercializable, ¿qué petróleos se venden más fácil, los más livianos o los más pesados? Bien, depende pues, porque el petróleo de Venezuela esencialmente es un petróleo pesado. Okay. Nuestro principal cliente, que son los Estados Unidos, disponen de refinerías que fueron establecidas por empresas, después Venezuela las compró como un inteligente acto para asegurar la colocación del crudo en el país sede donde se va a vender, aunque últimamente se han vendido unas refinerías por problemas de caja del gobierno, cosa que es un disparate desde el punto de vista de la función comercial que debiera tener PDVSA. Okay. Tuvimos unas refinerías en Europa, la Feba Oil, que sencillamente simplifican la operación, porque el petróleo más caro es el petróleo más liviano. Porque está más refinado. Está más refinado, tiene propiedades que le permite movilizar el transporte, los automóviles, los aviones. Cuando hay conflictos internacionales o entre dos países, pues la guerra se mueve con petróleo, los tanques, los aviones. Y a veces los países que no tienen un flujo de caja suficiente, pues tienen que ir a buscar el proveedor que tenga el precio más ajustado a su disponibilidad. Y hay otros países, como es el caso de los países muy pobres, entre comillas, pues que como son los países de las islas del Caribe, que han recibido una asistencia importante por parte de México y de Venezuela para suministrarles petróleo a precios y plazos realmente convenientes para los limitados que son las economías de esas islas. Eso también ocurre en otras partes del mundo con países que tienen exceso o holgura en su producción. Aquí hay que señalar que el petróleo siempre se ha usado como un arma o como un elemento de las estrategias políticas y de las estrategias internacionales, de la diplomacia de unos países, aflojando el suministro o restringiéndolo. Hace poco, 2 años para acá, que hubo algunas dificultades con que Rusia invadió Crimea. Entonces los países europeos y Estados Unidos aplicaron sanciones contra Rusia. Rusia respondió restringiendo el suministro de otro hidrocarburo, que es el gas natural. Es decir, en algunas ocasiones, todos recuerdan el anterior presidente de Venezuela que amenazó con cortar el suministro a República Dominicana o a España. Es decir, siempre ha tenido ribetes políticos inevitables en un mercado en donde el petróleo constituye un elemento esencial para la industria, para la calefacción y para la guerra moderna. Sí. Más recientemente, la firma del convenio con Irán respecto a las armas nucleares también influyó en el precio del petróleo. Por supuesto, y esa es una preocupación que debiera tener Venezuela, porque un cliente tradicional que tenía Irán, que probablemente lo reconquiste ahora, es la India. Claro. Y ahí Venezuela tiene una factura importante, que es posible que eso pueda perderse, porque la estrategia que actualmente existe en el mundo petrolero con respecto a los precios es que después de esa etapa en donde los precios estuvieron muy altos, ¿qué ocurre? Pues un fenómeno económico que el alto precio permite investigación y desarrollo en otras formas de energía más competitivas o más baratas. Puede hacer competitivo el carbón, a pesar de lo contaminante, pero con el alto precio del petróleo, pues la consecuencia es que hay inversiones y desarrollo en esto. Entonces aquí hubo un fenómeno que los Estados Unidos empezó a realizar investigaciones o continuó realizando investigaciones
en los petróleos que quedaban en los pozos y en los yacimientos ya explotados, lo que se llaman las lutitas, y encontraron enormes volúmenes de petróleo y con eso pasó Estados Unidos a tener una producción de casi 9 millones de barriles diarios, lo que lo hace casi que autosuficiente o definitivamente autosuficiente y con capacidad para exportar. Entonces eso provocó la baja del precio y frente a eso algunos países de la OPEP, entre esos Venezuela, intentaron restringir la producción. Pero realmente el jugador con más capacidad de negociación que hay en la OPEP, que es Arabia Saudita, dijo una vez pasada la experiencia de los años 70 y de los años 80 que ellos no iban a dejar perder mercado. Claro. Y que si había que bajar el precio, ellos lo iban a bajar, pero no iban a perder ningún cliente. Entonces hoy la OPEP ya casi que no tiene ningún poder de negociación, porque efectivamente el que más capacidad y más reservas de petróleo tiene, que es Arabia Saudita, está en el juego de no perder mercado y en consecuencia los precios se han derrumbado de una manera terrible. Normalmente el precio de Venezuela está unos 2, 3 dólares por debajo del precio PEP, más o menos unos 5 dólares por debajo del West Texas. Y eso nos ha mantenido este año en torno a los 50, 55 dólares por barril, que es insuficiente para los compromisos y el gasto que este gobierno ha desarrollado en Venezuela con una persecución a la producción del sector privado, a las industrias y a los agricultores, en donde tenemos que importar todo lo que el país necesita para la satisfacción de sus necesidades y la factura petrolera no alcanza. Eso es lo que explica que haya tanta escasez y tanta cola como consecuencia de una política esquizofrénica que ha desarrollado el gobierno en materia petrolera y en materia de precios petroleros, olvidándose que en los años de bonanza hemos debido invertir. Nosotros hemos debido tener un vector de técnicos, de científicos, tratando de recuperar el petróleo que hay en nuestros yacimientos ya un poco viejos para tratar de aumentar la producción. Entonces esta crisis nos agarra sin producción, con precios bajos, y con una PDVSA endeudada y con problemas de funcionamiento terribles. ¿El petróleo venezolano tiene alguna ventaja competitiva que lo haga necesario dentro del mercado mundial? Bueno, en general todos los países de la OPEP tienen un mercado más o menos estabilizado. Sin embargo, la dinámica de la economía es muy variada. Se encontraron yacimientos en Brasil que hacían prever que Brasil iba a empezar a jugar en las grandes ligas. Sin embargo, los problemas políticos y de corrupción parece que han retrasado esa participación. Igualmente México, que estaba en situación de agotamiento de reservas, hicieron algunos hallazgos importantes. Hay que decir que, a mi juicio, ya pasó la etapa del petróleo caro. Eso ya es historia. Y ahora va a haber una competencia mayor por fuentes de energía, porque acuérdate que el desarrollo tecnológico no se detiene, y energías como la eólica, como la energía solar, como la energía nuclear, pues cada día avanzan más en la búsqueda de espacios en un mercado energético muy competitivo, y que hasta ahora, por razones de costos, digamos, no se han desarrollado extensamente mayores productos de tecnologías avanzadas, pero el automóvil eléctrico está diseñado desde hace tiempo, solo que sigue siendo más costoso que el automóvil movilizado por gasolina. Pues. Entonces, como la ciencia avanza tan vertiginosamente, pareciera ser que la estrategia adecuada para Venezuela sería de aumentar la producción y colocar unas reservas que están allí que probablemente se conviertan en un templo de lo que pudo haber sido y no fue. Desde el punto de vista del análisis histórico de los precios del petróleo,
ese pico que llegó a 80, 90, ¿es una evolución regular o este precio nuevo en torno a los $50 es el precio promedio normal desde el punto de vista histórico y Venezuela tiene unos ingresos similares a lo que hemos tenido en otros momentos de nuestra historia? Realmente lo que hay que considerar es que los tiempos cambian. Pues. Cuando en la década del 70 hubo el primer salto brusco de los precios de petróleo en el mundo estaban alrededor de los $2, de los $4. Okay. Entonces pasó a los 14, a los 20, en los 80 llegó a más de 100 y en los 90 bajó por la crisis, por la ausencia de compradores, es decir, bajó la demanda, Okay. Pero luego vuelve un repunte, es decir, las guerras en el Medio Oriente, los conflictos entre países, la caída del Shah de Irán, los problemas que ocurrieron con la primavera árabe, es decir, todos son factores exógenos al propio negocio, pero que inciden en él porque los actores, los productores, ven restringida su capacidad para suplir el mercado y eso provoca incrementos en los precios. Okay. Hay que decir que cada precio corresponde a los años o a la etapa en que las condiciones tanto del mercado como las externas, las políticas o geopolíticas, son las que determinan la normalidad en ese precio. Desde el punto de vista de la política interna de Venezuela respecto a la economía, ¿cómo nos preparamos para mantener un nivel de gasto que sea llevadero con este índice de precios del petróleo? Por supuesto, allí hay que considerar que el país ha tenido una política muy errática y que PDVSA hoy en día no solo está muy mal gerenciada, sino con severos problemas de deuda financiera, con compromisos externos e internos que le dan pocos grados de libertad para sostener una política que sea provechosa para el país. Adicionalmente, hemos estado aferrados a un criterio de suministrar petróleo barato para el consumo interno, lo cual ha generado distorsiones de contrabando en las fronteras, Okay. no solo en las fronteras terrestres, sino en las fronteras marítimas, que se suministra hidrocarburos, fuel oil a los pescadores y estos los venden mar adentro porque resulta mejor negocio. Claro. Pero siempre ocurre que entre dos países, cuando la diferencia de precios es muy marcada, hay un desplazamiento de la mercancía hacia el país que tiene más alto precio. Precios más altos, claro. En el caso de Venezuela, evidentemente que esa gasolina subsidiada, regalada, que vale menos que un litro de agua, pues es un absurdo que nos está perjudicando, porque con las fallas que han habido en las refinerías del país, pues Venezuela tiene que comprar petróleo refinado en otras ciudades o países a precios internacionales para venderlos en el mercado interno a precios subsidiados, pues, lo cual no puede sino significar un enorme gasto y un despilfarro y un disparate. Pues. Esto por ineficiencia de la actual administración de PDVSA. Nosotros pudiésemos tener un petróleo más liviano y mejor refinado. Bueno, para autoabastecernos, digo. No necesariamente, porque la calidad del petróleo es la que está allí, la que está en el pozo, pues, pero la refinación es una función tecnológica que permite prácticamente hoy en día de cualquier petróleo obtener cualquier derivado, solo que es un problema de costo, pues. Entonces, evidentemente que lo que el país necesita debiera tener un mayor consumo de gas natural, un mayor consumo del combustible diésel para el transporte público y para el transporte de carga, y la gasolina ajustarla al precio para el consumo de los automóviles. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Una vez más en Entorno Económico, recuerden, pueden contactarnos a través de @isaiturrizas, @paiva64, ambas cuentas en Twitter. Muchísimas gracias.